Buenos días tengan todos los hermanos hoy, aquellos que han considerado la palabra de Dios justa y total como ella es. Vamos a presentar este día 21 del mes 9 del 2024 una pequeña plática una vez más, razonando la palabra para que nos ajustemos a ella siempre, en todo momento, y que le publiquemos a otros lo que han oído de esta palabra como se ha establecido. Un libro tiene un principio donde empieza a hablar su historia que esté redactada en él. De un punto usted empieza en la página 1 y termina en la última página. Puede tener 500 páginas, 1000, 20, 30, 4, 5, no sé. Un libro donde se relata, como lo es la Biblia, la santa palabra del Señor, debemos tenerlo con ese principio. En el principio que Dios nos informa que debemos amar a Dios con toda la fuerza de nuestra alma, que esa es la primera información. Para amar a Dios tenemos su relato. La Biblia es el libro de lo que yo digo, tiene su relato y va expresando punto por punto todo lo que Dios ha expresado. Ha establecido una cosa desde el principio, sin embargo, en el profeta Isaías, como les he dicho, se muestra que dice que todo lo que salió de la boca de Dios, como les he dicho, tiene que cumplir el propósito aquello para el cual Él lo ha enviado. Amar a Dios sobre todas las cosas tiene el significado de las palabras que salió de su boca, como dice Isaías 55:11. Y tenemos aquí que en la palabra del Señor se relata que a Mashiach lo tiene Dios en su mente desde el principio. El principio de la creación de Dios no es cuando Dios hace el hombre, es en la agenda que él tiene desarrollada en su libro, en su mente. Y por eso a Mashiach, que iba a ser, o es el punto que él escoge para la redención final, total del hombre. Por eso es que Dios empieza a dar mandamientos y el principio que tiene en su mente lo deja ya para el final del último tiempo, que es en que él iba a revelar todo lo que estaba procesado ahí, toda esa trayectoria que la Biblia va diciendo de mandamientos de esta clase, de mandamientos de esta otra clase, etcétera. Lo va redactando hasta llegar a ese punto que tiene principio en su mente. Pero que ese principio que tiene en su mente, que es Hamashia, a que desgraciadamente el hombre de pecado, hijo de perdición, el catolicismo, le puso un nombre que no debía ponerle, porque Dios no se lo dio. Como yo les he dicho, esto
parece inverosímil, pero es correcto. Ese nombre Dios no lo dio, por lo tanto es falso. ¿Y en qué nombre debemos entonces pedirle a Dios? A nombre del Mesías, el ungido, el que Él estableció. Esta aclaración, porque ustedes han visto como paso a paso Dios ha ido dando lo que tenía en su mente para salvar al hombre. Todos los que por fe obran la palabra de Dios tienen ya puntos ganados para la salvación. Por eso es que nosotros podemos ver plenamente que esta juiciosidad de Dios que nos ha presentado en distintas etapas de la vida, hay que irnos calificando en ellas. Como un niño que nace y empieza por la leche maternal y empieza después a comer cositas hasta que ya puede masticar bien, que tiene sus dientes y todo. Ya comer como si fuera una persona, un poco más sofisticado, pero bueno, ya puede comer. Eso es que así, precisamente en ese proceso, Dios ha ido aumentando su palabra. ¿Y por qué causa esto? Ustedes saben bien que el mundo ha estado rebencú, ha estado soberbio, activo, desconsiderando los mandatos de Dios, rebelde. Ustedes, los que leen la Biblia y los que leen en la forma hebrea el Taná, que es lo mismo, es el mismo libro de Dios, ya sea en los rollos que en páginas como lo ha hecho los libros que han hecho la gente, la imprenta. Es la misma situación, que todo lo que salió de su boca tiene que ir cumpliendo el propósito para el cual Él lo haya destinado. Ser más explícito como persona humana, como seguidor de la palabra de Dios, es una cosa que nos atañe a todos, pero esa situación de tener la palabra de Dios, la formaron por una palabra del idioma griego, evangelio, pero de la palabra de Dios, digo yo, en su estado original, desde el Taná y la Biblia. No menciona, en la última versión ya, en el final de la ley de Dios, que es Hamashías, que es el que estaba expresado en la mente, como le digo, de Dios, y ya después de todo lo que dispuso Dios era para finalizarlo en Hamashías. Hamashías es el fin de la ley de Dios. Muchos lamentablemente han tomado esta palabra de la Biblia como que ya Dios quitó la ley ya. ¿Para qué Hamashías expresó en San Mateo 5:18 que no se puede perder ni un punto de la ley? Esa es la enseñanza que nos enseñó Hamashías. Nos enseña Pablo, nos enseña Pedro, nos enseña Johanán, Juan. Es una cosa que
te está diciendo qué cosa es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Cualquier cosa que usted haga es contrario a lo que salió de la boca del Señor, está incumpliendo con el Dios eterno. Aunque usted diga que cree en Dios y las naciones que creen, no están creyendo a Dios. Se están creyendo a su Dios que ellos han formado a sí mismos. Porque la educación de Dios está dada en las Escrituras. Esa educación está escrita. Dios la hizo, la escribió para que tengamos perfección delante de Él. Y no es un freno contra nosotros mismos. Nos es un freno. Porque nosotros pensamos muchas cosas. Dios sabía que el hombre iba a pensar muchas cosas. E iba a atarse a Dios y atar a Dios de la manera que Él quisiera. Y vemos cuántas cosas se habla acerca de Dios sin ser Dios el que haya hablado, que no haya dicho esas cosas. Sin embargo, las cosas que dice Dios se niegan. El hombre de su creación niega en algún punto los mandamientos, la ley de Dios. Vamos a tener una breve lectura en Jeremías, profeta de Dios. Hay una distinción que yo siempre le he dicho. Una cosa son los profetas de Dios y otras cosas son los rabinos de Israel. Los pastores del llamado Jesucristo ese son cosas diferentes. Doctrinas de religiones que la oponen a su forma, a su manera. El pentecostal lo pone a su manera. El lubabi lo pone a su manera. El ortodoxo se cree que él es más ultra que nadie y es el menos que nadie delante del Eterno. Porque Amachía dijo que si no se puede abandonar un punto de ley, ¿cómo es posible que no se den cuenta que están equivocados? El hombre le está haciendo guerra a Dios. Y Dios, por misericordia, le está mandando guerra. Para tener puntos de salvación y enfermedades. Todas esas cosas. Vamos a leer guerra de Dios y la guerra que le hacen a Dios. Hasta la fecha. Y hoy más que nunca. Examinen lo que se dice. Pongan la atención, como dijo el apóstol Pablo. Obsérvenlo todo y retengan lo que es bueno. Aleluya. Santificado, magnificado y ensalzado y loado es su santo. Lee. Leemos el libro de Jeremías, capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer, bueno, continuamos. Dicen, si alguno dejare su mujer, y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿Volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Eso se habla en un sentido figurado. Tú pues has fornicado con muchos amigos,
Mas vuélvete a mí, dijo Dios. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado. Vuelve al verso atrás, perdón, y vuelve al verso atrás un momentico. El primero. No, a que dice que te has publicado. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado. Amén. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde. Y has... hambre, sed y necesidad y vicisitud y guerras, por causa de la desobediencia. Y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? No lo guarda. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Te ha castigado Israel muchas veces por la desobediencia, pero no se olvida de ti. ¿Qué haces? Un momento, para esta otra vez. Ah, bueno, vas a leer en la otra Biblia, mejor. Un momento. Seguimos con corrido atrás. Y díjome Dios en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Vase ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí, mas no se volvió. Y vio la rebelde su hermana Judá que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido y dádole la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Muchas cosas en la antigüedad sucedieron, que Dios no se acuerdan lo que leen las lecturas, los rollos de la Torá, el Taná, de que Dios dijo, cuando formó su palabra, dijo, voy a probarlos. La prueba significan cosas duras. Probó a Abraham con Isaac cuando lo amarró en un altar de esos de leña, formado de piedra, le puso leña y iba a matarla a su hijo amado. A su hijo amado. Pero el ángel del Señor, el Espíritu Santo, le para la mano. Amén. He probado que tú me eres fiel. Cuando uno tiene las pruebas, ¿cuáles son las pruebas del hombre? Las tentaciones. Principalmente ahí. Cuando usted va siguiendo el camino antiguo que está trazado, antiguo, como dice, andar por el camino antiguo, usted no puede desviarse de él. Porque todo lo que se presenta en el camino, que se desglose de la presentación que Dios hizo, nos hizo, todo es punto de salvación. Amén. Si se desvía, ¿qué pasa entonces? No puede pasar, no puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces le ha hecho guerra a Dios. Y es lo que se está haciendo guerra a Dios. Pues Dios hace su guerra. Pero tiene misericordia, es para siempre, no guarda el enojo.
Continúa la lectura, Gloria a ¿no? Dios, gloria a Dios. Seguimos en el verso 10. Y con todo esto, la rebelde su hermana Judá no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Dios. Y díjome Dios, justificado a su alma la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el Aquilón y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Dios, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Dios, no guardaré para siempre el enojo. Conocen pero tu maldad, porque contra el Eterno tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oísteis mi voz, dice Dios. Convertíos, hijos rebeldes, dice Dios, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad, y dos de una familia, y os introduciré en Sión. En Sión. Aguanta ahí. Sí. Dios dijo, como ya les he dicho en otros videos, dijo en Éxodos 12, verso 48 y verso 49, que todo extranjero, es decir, todo gentil que esté acreditado en Israel, siendo diplomático, siendo lo que sea, visitante, lo que sea, si quiere hacer, si viene en día de Pascua y quiere hacer la Pascua con los judíos, tiene que ser el circuncidado. Tiene dos varones, hombre, tiene que circuncidarlo, hombre o niño, como sea, tiene que circuncidarlo, porque la orden de Dios es irrevocable. Cuando en Abraham se dio la orden de circuncidar a todos, era grande, chiquito, todos los que tenía como siervo el Señor ahí de distintas tribus que le había comprado a Egipto. Y el Señor, Abraham, claro, los trata humanamente, como siervos y no como esclavos. Eso es la orientación correcta. Entonces, humanamente, como hoy en día se trata de la humanidad, de los derechos humanos y todas esas cosas, hay que reflejarse en esto, en la lectura sagrada, que son los verdaderos derechos humanos. Porque es para ti, es para tu bien, es para todo bien. Los colores de la gente, ni las distinciones de reinos, ruso, americano, chino, japonés. No, señor. Todos tenemos que ser unísonamente de una sola cosa, como Dios Mashiach, para que todos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Todos tenemos que ser uno, porque la palabra de Dios es una. Una que te dice, haz esto, haz esto, haz esto, y ordenadamente hazlo. Ah, no, pero el hombre religioso, la religión, se desvía de esa libertad que nos está dando el Señor a través de su palabra. Le hace guerra al Señor y luego van a querer entrar, como dice, que a Machía cuando venga le van a decir a él, dice San Mateo 7 del 21 al 23.
Señor, nosotros echamos fuera demonios. Señor, hicimos milagros en tu nombre. Vea, ¿en qué nombre? No lo dice ahí, pero yo posteriormente puedo decir en el nombre de un nombre que inventó el catolicismo, no en el nombre que Dios estableció, del cual no hablan y lo único que hablan es del nombre que estableció la bestia, el nombre de pecado. Eso es así. Vamos a seguir con la guerra. En el verso 14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Dios, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Eso que tomaré una ciudad, está hablando de sus siervos. Fíjense, uno, es en términos de la palabra de Dios, puede ser plural, claro está, porque Moisés dijo, profeta como tú levantará El Señor. el Señor. Eso es en voz de Dios. Si un profeta habla, la voz que habla, la habla de sí mismo, ya no es voz de Dios, ya es voz de hombre. Por eso que los profetas, uno de cada ciudad y dos de cada familia. Puedo constatarlo yo mismo con Noé. Somos una familia y dos de una familia. Ahora, no tres, ni cuatro, ni cinco, porque en nosotros estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Yo tengo hijos y hijas. Y no está en esta situación de presentar las cosas de Dios a los demás hermanos. Para que tengamos corrección, pero seamos correctos y seamos corroborados y haya justicia, haya camino de Dios verdadero. Ve que así de sencillo. Yo lo puedo constatar así de esa manera, porque sucede tal como está dicho en la palabra. Somos dos de una familia y estamos ahí, como quien dice vulgarmente, al pie del cañón, al pie de la palabra. Y que muchos que consideren lo que les estamos diciendo son en sí los que están entrando por el camino estrecho, como dijo Mashiach, porque es angosto, es penoso, es angustioso, porque los verdaderos siervos de Dios pasan angustia, siempre ustedes lo han visto. Los profetas fueron aniquilados, muchos de ellos. Lean bien la historia. Los profetas y los apóstoles sufrieron persecuciones, muerte. No, la muerte es normal, natural, porque Dios la plantó y no la ha quitado hasta el plan último de Dios, que es la resurrección. El último plan de la ley de Dios, la resurrección. Vamos a continuar. Seguimos en el verso 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Dios, no se dirá más, arca del pacto de Dios, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. Ahí está, tremenda rebelión. Ahora, esa rebelión, ¿qué significa?
abominación espantosa. Abominación espantosa. ¿Por qué y por qué se llama abominación espantosa? Que yo digo que es esa rebelión, esa rebeldía contra Dios. Porque si ustedes leen correctamente las escrituras, verán las determinaciones de Dios, sus consejos. No hagas esto. No hagas esto, haz esto y esto no lo hagas. Los consejos santos de Dios que nos exhorta a andar por su camino, no por el camino torcido de cualquier rabino, de cualquier rabinato. Como le he hablado de rabinato, uno lubavio y otro ortodoxo y qué sé yo, y otros cristianos y qué sé yo. Toda religión formada a nombre de Dios, la forman a nombre de Dios. Por eso dije lo que dijo en San Mateo, Hamachía. Le dirán, Señor, hemos hecho esto y le apartado de mí, obrador de maldad, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Hamachía es amor, Dios es amor, pero Él tiene un juicio por celebrar, que está marcado ya, porque lo está diciendo ahí en el libro, que para que pongamos atención a lo que está dicho en el libro, para poner obediencia a sus santas palabras, que son las de su Padre, que nos aclara que mi doctrina no es mía, sino del que me envió, de mi Padre. Eso no es añadidura. Efectivamente está escrito. Y que yo le hago que pongan atención y observen lo que está escrito, lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Hay millones de pesos y hay vacas rojas y hay de lo que sea. Todo eso es abominación. No hay arca del pacto, ni hay tabernáculo, ni nada de eso. El tabernáculo Dios se lo llevó para el cielo, como se llevó a Moisés, como se llevó a Elías, a Enosh, antes del diluvio. Como una gesta de afirmación de su actuación, que Dios hace su obra a su manera, su extraña obra, como dice la Escritura. Y esta es una de las formas. Ay, hijo mío. Enseñen a los demás, sean buenos pastores. Buenos pastores, como está señalado ahí. Pastores que enseñen la verdad y la justicia. Que conduzcan bien el rebaño con la justicia plena de Dios. Porque Dios me ha enseñado, me ha educado en su justicia plena. Yo he salido de esa basura, de esa babosería de doctrina, de religiosa, de conflictos contra la ley, de decretos judaicos, fábulas, que confunden las cosas y las ponen a su manera, mientras que en el libro no se registra ninguna actuación de esa, que ellos dicen que es de Dios. No, son de ellos, no de Dios. Una cosa, aunque sea buena y no la haya formado Dios, es una prueba que Dios está poniendo para que usted caiga en eso, en perjuicio, o se salve. Eso es lo que es duro. Porque Dios opera, como le dije, que alzó el cuchillo a Abraham para destruir lo que sale de su propia alma.
Vamos a continuar la lectura. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Dios, Tiempo futuro. y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Dios en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Isaías 52, 1. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de tierra del Aquilón a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo empero dije, ¿cómo te pondré por hijos y te daré la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de las gentes? Y dije, Padre mío me llamarás y no te apartarás de en pos de mí. Mas como la esposa quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Dios. Voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, del Eterno su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres el Eterno nuestro Dios. Si se vuelven al Señor, el Señor sanará. Gloria a Dios. Sanar tiene significado porque hay guerra. Hay guerra contra Dios por eso. Y el hombre le hace guerra a Dios. Si el hombre Dios le lo sana, si obedece, está volviendo a Dios y Dios lo sana. Está el perdón. Él no mantiene la ira para siempre. Gloria a El Dios. enojo no lo guarda para siempre. Porque Amén. está atento para ver. No solamente al pueblo, sino individualmente lo va salvando a las personas y salva al pueblo por las personas que son fieles. Por eso yo le digo a los míos que operen conforme a lo que les estoy hablando, que es la palabra plena, bendita de Dios, sin doctrina ajena, sin rebelión, sin empecinación en hacer algo que Dios no haya dicho y determinarla como que es buena. Los discípulos del Señor, cuando las espigas no estaban arrancando espinas porque tenían hambre con las manos sucias, dicen los fariseos, no condenen a los inocentes, dice el maestro. ¿Qué es lo que hace la iglesia? ¿Ves? Esas iglesias apóstatas, come lo que sea, que lo que sale dentro del corazón es lo que contamina al hombre. Pero si es que ya tú tienes el corazón contaminado, que no guardas la ley, porque es que en la ley de Dios te está diciendo Dios. En Levítico 11 te está dando Dios una manifestación culinaria. Te está dando una manifestación culinaria. Come esto y come esto y come esto otro. Y de esto y de esto y de esto no comas. ¿Cómo va a venir a Mashiach a cambiar la ley del Padre si Él lo dijo? Mi doctrina no es mía, es la de mi papá. Yo lo digo a la manera mía, humana, como yo soy para hablar, pero es lo mismo. Israel ha estado rebelde siempre y aún está rebelde. Le siguen haciendo la guerra a Dios. Y la abominación espantosa es hacerle la guerra a Dios. Porque Dios dijo, no tengas imágenes, no tengas muñequitos, no tengas dioses ajenos contigo. ¿Y dónde están? ¿Dónde está en particular? Israel siempre ha torcido el camino de Dios. Porque incluso habían imágenes en el templo. Habían imágenes. Lean bien las escrituras, que que está aquí las lee bien.
Vamos a continuar con las indicaciones del Señor. Ciertamente vanidad son los collados, la multitud de los montes. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salud de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra mocedad, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra el Eterno nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz del Eterno nuestro Dios. Amén. Vamos a ver una cosa. Dios tiene la ley indicada en todas las naciones, porque todos dependen de Él. Porque la Biblia, díganme ustedes y reflexionen, ¿en qué idioma no está escrita la Biblia el día de hoy, de este tiempo final ya? Que esta generación, como dice Mashiach, no pasaría. Hubieron, desde hasta Mashiach se contó la última generación. Se contaron desde Abraham hasta Mashiach 14 generaciones. Y dijo Mashiach, esta generación no va a pasar. Ya en esa se quedó ahí. Ahora, los cabalistas y esas cosas, ¿cuántas generaciones más han pasado? No se cuentan. Todos esos tiempos no se cuentan. Hay mucho tiempo que no se cuenta. Hay mucho tiempo dejado por caprichos humanos. Hay formación de tiempos en generaciones, desde antiguo, desde que Dios hizo el primer hombre, Adán, hasta Noé. 10 generaciones. De ahí de Noé para acá hasta Abraham, 10 generaciones. Y de Abraham hasta David, 14 generaciones. No te está hablando de años, te está hablando de generaciones. Desde Abraham hasta Babilonia, 14 generaciones. Digo, desde David. Y desde Babilonia hasta Mashiach, 14 generaciones. La vamos a tomar por los 70 años, por lo más robusto 80. ¿Por cuánto vamos a tomar? Porque Abraham tenía como 140 y pico de años. José tenía 130 años. No se puede mirar por los años de las personas, las generaciones. Así que hay tiempos perdidos, claro está. Tiene que haberlo. No, el Señor no anda mirando el tiempo, no. 1000 años como un día para Él, como una vigilia de la noche, que son de 2 o 3 horas. Así que quiso decir con eso que no se fijen en eso, que se fijen en lo que Él ordenó para salvación. Y que nos iba a probar, porque sabía que tenía que hacer prueba para probar la fidelidad. Es para eso. Porque hasta en los apóstoles se ve. Como he dicho yo, ¿dónde está la fidelidad a la continuidad de la palabra de Dios cuando en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, se transmite la primera formación del hombre de pecado? Cuando se dice, por primera vez fue nombrado cristianos en un punto ahí de por allá, de por Siria, donde Pablo había predicado alguna vez. A ver, creo que es Antioquía de Siria, un lugar que se llamaba así, porque todos los países tienen lugares que ya de otros pueblos, de otras naciones, que tienen nombre de esos lugares. Tienen muchos nombres
de España y otros lugares. México, Cuba. Allá en las villas hay un lugar que se llama, donde está Daniel Ortega, Daniel Ortega es en Nicaragua. Nicaragua. Hay un pueblo que se llama Nicaragua allá en Cuba. Yo lo conozco. Entonces, otros pueblos así. Eso es una cosa que no tiene que ver. Pero es para que se comprendan las cosas y se vean bien determinadas como son. ¿Continúa la guerra con el Señor? Sí, continúa. Las leyes de Dios están indicadas en todas las naciones, sí. Porque la Biblia ha sido dicha a todo idioma. Ha sido escrita en todo idioma, no en el idioma hebreo nada más. Después del idioma hebreo. En Amashías es donde dijo que se iba a hacer a todos los idiomas. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo? Cuando Mashiach dice, id por todo el mundo, predicando la palabra. Y el que creyere será salvo. Cada punto de la palabra es un ápice de salvación. Donde está calificado a Mashiach como la oveja del sacrificio para quitarle el pecado que usted hace, que hago yo, que hace el otro, que sé yo, que sé cuándo. En Amashías. La transgresión a la ley. He transgredido en esto, Señor, en esto otro. Cada uno se conoce su propia conciencia. Y Dios las de todo. Señor, en Amashías, ilumíname, en Amashías, perdóname. Amén. No hay que ir a donde está un hombre a besarle la mano, ni nada de eso. Ni arrodillarse ante él, ¿no? No, eso no es palabra de Dios. Ustedes no ven eso en la palabra de Dios. Eso lo ven después en la palabra formada por el enemigo de Dios. Y la ley en todas las naciones está, por ejemplo, el semáforo. Luz roja, luz amarilla y luz verde. La luz roja es la palabra de Dios que te dice, párate, escúchame, obedéceme. Ah, no, me hace guerra la luz amarilla. Hambre, necesidades, pleitos, Miseria, guerras, enfermedades. Ah, me haces caso. La luz verde. Vale. Tienes acceso a entrar. ¿Y cuál es la luz verde? El camino estrecho y angosto, que es difícil entrar por él, pero no es imposible. Porque son muchos los afanes, la riqueza, como dijo Machía. El sembrador tiró eso y parte cayó en pedregales, parte en espina, que eso es lo que quiso decir Machía. Son muchas lo que tienen los ojos, la lujuria, la ambición, la vanidad, falso orgullo. Y falsear la palabra de Dios. Falsearla. Por eso decía Matías, muchos falsos a Machías vendrían. No voy a poner la palabra que puso el catolicismo ahí, no. La que pone Dios. Vendrán muchos, en San Mateo 24, vendrán muchos falsos mesías, falsos profetas. Yo en esto que estoy profetizando, no soy profeta, pero estoy profetizando la palabra de Dios. Porque el profeta es el que recibe. Aunque tú recibas, no eres profeta tampoco. Yo recibo y no soy profeta. Yo sé que yo recibo.
y reconozco lo que recibo, Gloria a Dios. pero no soy profeta. Porque yo hablo de las profecías, de lo que está escrito, de lo que los profetas hablaron, que esos son uno de cada ciudad, ¿no? ¿Cómo es? No me acuerdo bien cómo es. Sí, sí. Exactamente. Tomará uno y dos de cada ciudad y lo Ajá. pondrán en Sion. Uno, ¿quién es ese uno? Tienen que hacer preguntas en la palabra. Uno de una ciudad Uno de una ciudad, y dos de y una familia. de una familia. Ahí ya está Y Dios una otro de su significación, ¿tú me entiendes? Ya en lo físico. Pero, ¿de dónde era Eliseo? ¿De dónde era Jeremías? De los profetas de Anatof, que este aquí de al lado allá, y que de aquí, de allá, de los benjamitas, y qué sé yo. No es uno de cada ciudad. Amén. Perfecto. A ver cómo yo lo comparto así, porque naturalmente lo veo que es así cuando me dice uno de cada ciudad, Señor. Y el Espíritu Santo me ilumina, me dice, oye, esto es así, Ortelio, mira, esto es así. En este tiempo el profeta tal, en este otro tiempo el profeta tal de tal lugar. Y así, examinémonos y construyámonos, construyámonos. Es lo que quiero decir, que a veces la palabra digo mal. En las ordenanzas de Dios, en el camino antiguo. Porque en el camino moderno iba a haber más vicisitudes. Pero la tremenda guerra de Dios, la abominación espantosa, tiene millones de pesos, tiene vaca roja. Y no sé si tiene otros animalitos más. Es posible que los tenga hasta un establo particular para hacer sacrificios. Cosa que no tiene que tenerlo ellos, sino cada familia que... Y eso ya no está así. Por lo tanto, Dios lo iba a quitar y lo quitó. Harto estoy del sacrificio de animales engordados, de luna a luna, de sábado, de sábados, de las crear convocaciones porque me son y perfumes, no lo puedo soportar. Y yo, oh Señor, ¿qué es esto? No vas a soportar lo que tú mismo has hablado. Entonces el Espíritu me llega y me enseña que yo he hecho un camino, lo he trayectado de tal manera, lo he trayectado, amén. De tal manera para conducirlo hasta tal punto. Por eso es que me dio a entender, Mashiach es el fin de la ley. Señor, pero ¿cómo? Esta gente dice, en serio, ya es el final de la ley. Entonces abrí los ojos y vi, no es que Dios quita la ley porque los apóstoles todos han dicho de la ley. Guardar los mandamientos. Mashiach dijo de guardar los mandamientos. Porque si te está diciendo ni una jota ni un tire perecerá de la ley, te está mandando a guardar la ley. Eso es lo que el Espíritu me enseña, me ha enseñado. Y los enseño en el Espíritu Santo. Amén. Edúquense. Y vean cómo le puse el semáforo. Se lo expresé. Así, hay que detenerse. Para aliviar los dolores y la vicisitud y las cosas. Detenidos en la palabra de Dios. Para poder pasar a la victoria, a la luz verde, a la victoria. Hay que guardar dicha relación. Luz roja, luz verde detente, luz roja, Detente. luz verde, Luz amarilla. luz amarilla. En la terminología que dije, luz verde, para adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Parejú Baruchemo. Bendito su nombre. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a tener ahora el Padre nuestro que a petición de sus discípulos, lo cual es constituido para todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu dijimos ahora nombre. mismo. Lo acabamos de decir ahora. Es la bendición sacerdotal. Dijimos el Padre Nuestro ahora. Hay que decir la bendición sacerdotal. Yo dije el Padre nuestro. Sí, ahora mismo que levantaste el Tanaj. Ay, verdad, perdón. Muy ciertamente, perdón, la bendición sacerdotal, que a Mashiach es sumo sacerdote. Cuidado con eso. Cuidado con esos judíos y ustedes llamados cristianos. Sumo sacerdote. Lean bien el libro de la carta a los hebreos. Bendición para todos, los hacedores de su voluntad. Yeberejeja Adonai Bimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja. Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Salud para todos y desayunen. Amén.